Él era uno de los moderados durante el gobierno de Mauricio Macri, una de las espadas parlamentarias. No me gustan a mí las analogías zoológicas, pero se dice halcones y palomas. Él era paloma. Ahora están medio en extinción las palomas. Bienvenido, Nicolás Massot, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Alejandro? Gracias por la invitación y felicitaciones por el programa. Por favor, gracias a vos por venir. Hay, por estas horas que estamos discutiendo tanto la deuda, que se acaba de aprobar en el Congreso, dos posturas dentro de Juntos por el Cambio. Una, la de Gerardo Morales, que dice hagámonos cargo, la deuda se tomó durante nuestro gobierno, y otra que, para mí, insólitamente han levantado en estas últimas horas en redes sociales, desde PRO oficialmente, que es la de nosotros nos fuimos, no hubo fuga, la deuda se tomó para pagar las deudas anteriores. ¿Vos con cuál de las dos estás? Mira, con ninguna de las dos, pero porque me parece que la segunda no fue tan exacta, porque es cierto, digamos, la aplicación de la deuda está clara, y vos la tenés clara, digamos. El problema de la deuda no es un problema de un gobierno, no es de este gobierno, no es del anterior. 200 años, sí. Es de 200 años, pero en esta época moderna. Desde la dictadura para acá. No, ni siquiera. Te diría siglo XXI, digamos, del 2001 para acá. Claramente, de la salida del 2001, que es lo que todos queremos evitar que vuelva a ocurrir, que hubo un shock monetario devaluatorio que licuó los desequilibrios de la economía. Eso es lo que uno siempre trata de evitar, porque el que la paga es siempre el mismo. Es la gente, y en general la gente más laburante y más necesitada. Siempre los otros tienen alguna cobertura. Eso es lo que se trata de evitar y eso es lo que ocurrió. Después, con Duhalde primero y con Néstor Kirchner después, la Argentina tuvo un proceso superavitario gracias a términos de intercambios y a un rebote o a una vuelta a la capacidad instalada de la economía muy importante. Y hasta el año 2008 no se hablaba de deuda. De hecho, en el 2005 se pagó para que el fondo no revise, una decisión que yo también en ese momento objetaría desde lo financiero, porque la verdad es que hubiéramos usado esos 10.000 millones de dólares para otras cosas, pero hubo una decisión de que el fondo no audite más a la Argentina y se le pagó. Ahora, la deuda volvió a empezar a ser un problema cuando en el 2009 perdimos los superávit, tanto comercial como el fiscal, y entonces el Estado empezó a necesitar fuentes de financiamiento. Primero fueron algunos aumentos de impuestos, después simultáneamente fue toma de deuda y emisión monetaria. Bueno, para Nicolás Duhovne no era así, porque él en una conferencia ante inversores dijo: lo único bueno que nos dejó el gobierno anterior, si querés te muestro el video, que lo tenés presente, es un nivel de deuda bajísimo, porque como era extravagante, te cito textual porque la sé de memoria, me acuerdo, como era extravagante, nadie le prestaba. Te voy a decir dos cosas. Te lo voy a contestar ahora. Igual, si querés que opinemos sobre lo de Nico, invítalo a Nico y por ahí viene, digamos. Pero yo, no, ha venido la cunza. No, pero lo que dijo Nicolás en aquel momento, que también es cierto, es que como la Argentina venía de un proceso de corte de crédito, ya más tarde, yo me quedé en 2009 recién, de 2013 a 2015 la Argentina no tuvo más crédito y por ende transformó en gran medida una enorme deuda interna. Es decir, tuvimos una deuda gigantesca con los jubilados, utilizando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar al Tesoro en vez de para aumentar ese fondo que tenía que garantizar las jubilaciones. Utilizamos reservas del Banco Central y letras del Banco Central en aquel momento entonces también. Entonces había una deuda. Sin embargo, las jubilaciones tenían peor el gobierno de Macri que el de Cristina. No, eso no es cierto. Y las reservas, sí, en poder adquisitivo sí. No, eso no es cierto, no es cierto. No, la reforma previsional que se votó en 2017 fue muy superadora en cuanto al cálculo inicial y en cuanto a los ajustes posteriores de la jubilación que lo que había, que era discrecional, y lo que hay hoy que es discrecional. Como se comió un trimestre, y eso está medido. No, como se comió un trimestre, el poder adquisitivo de la jubilación, al igual que el de los sueldos, bajó. Lo del trimestre fue un efecto en ese momento igual, te diría, mucho más benévolo, fue mucho peor lo que se comió el primer ajuste de este gobierno cuando hizo subir fuerte por inflación la jubilación mínima y toda la escala superior al 5%. No hubo nada parecido en la historia reciente previsional que ese manotazo y lo hizo este gobierno. Los dos fueron recortes. Sí, los dos fueron recortes. Lo que quieras. Fíjate vos cómo el jubilado cobra siempre, no en el sentido literal, en figurado. Yo te voy a contestar todo lo que me preguntes. A mí me encanta siempre tratar de sacar conclusiones en común y no tratar de ver quién tuvo la culpa de un bruto problema que tuvimos la culpa todos, digamos. Ok, o sea, pero vos decís ninguna de las dos posiciones. Ahora, no, yo te digo la posición, porque la posición es
Es verdad que la deuda, digamos, la deuda del fondo se usó en un momento en donde veníamos prorrogando deuda privada tomada por gobiernos anteriores. Es decir, a mí lo que me cansa es la retórica esta de que pedirle plata al fondo es malo y pedirle a BlackRock o a PIM, como también hacía Kicillof cuando era ministro de Economía, era bueno. ¿Pero no te parece ¿De qué peor estamos hablando? ¿Tomarla con el fondo no te parece peor? No, no me parece para nada peor porque, entre otras cosas... Pero con el fondo no podés hacer quita, el fondo te condiciona, el fondo te obliga... Perdóname, con el fondo no podemos hacer quita. Acabamos de prorrogar un crédito que teníamos que pagar ahora, lo prorrogamos 10 años. Con el fondo pagamos 4 puntos de interés versus los 8,75 que renovamos de todos esos fondos que habían tomado en la gestión anterior. Entonces sí, me parece mejor. O sea, yo quiero pagar menos por la deuda, no quiero pagar más. No le quiero pagar 15 puntos a Venezuela porque es un gobierno amigo. Quiero pagar poco. ¿A vos te pareció bien la decisión de traer de vuelta el Fondo Monetario? Me pareció la única en ese momento, y era la única en ese momento. Decime vos cómo hacías para pagar 40.000 millones de vencimientos de gobiernos anteriores, de reestructuraciones anteriores, sin crédito. Yo no habría bajado ni retenciones ni impuesto a los ricos apenas asumieron. No hubieras podido pagarlo igual. No hubieras podido pagarlo igual. Bueno, pero un poco menos se habría perdido si no hubieran bajado los impuestos. impuestos. No, seguramente no, porque en gran medida vos pudiste, al bajar ese gasto, pudiste lograr que la inflación no subiera tanto como terminó subiendo después. O sea, en 2016 y 2017 nosotros no teníamos 4,7% mensual de inflación. Teníamos 0,7, 1,2, 1,4. Después, por supuesto, que cuando nos quedamos sin crédito y tuvimos que volver a aplicar esa receta que siempre quisimos evitar y que hoy seguimos criticando, la inflación empezó a subir de vuelta. Pero estos niveles no tuvimos nunca y en gran medida fue porque atacamos el problema del déficit fiscal, que es lo que este gobierno también tendría que hacer. Porque vos me decís, no hay que ir al fondo. ¿Cómo lo harías? Vos leíste, vos seguro leíste porque sos un buen periodista, vos leíste la carta que se envió al Congreso en donde se setean los 3 objetivos de este nuevo crédito, ¿no? Que es reestructurar un crédito anterior, de 40.000, no de 45.000, y los 5.000 restantes para financiar déficit fiscal, así dice, textual, y para fortalecer la posición de reserva del Banco Central. Es decir que tan en contra no debe estar el gobierno de acceder al fondo, porque fueron de vuelta al fondo y pidieron 5.000 millones de dólares más. Y fueron al fondo, no fueron a otro lado. Fueron al Fondo Monetario Internacional, un gobierno peronista, kirchnerista, nacional y popular. Entonces, a veces hay que dejar la retórica de lado. Ellos dicen que no les quedaba otra a la realidad. Ellos dicen que no les quedaba otra alternativa. Yo no estoy diciendo que les quedaba otra. Lo que digo es abandonemos la retórica barata, porque giles no somos. Es decir, eso lo leemos todos. Pero entonces, me parece bien. Si vos pensás que es la única... ¿Vos no creés que esa situación es herencia del gobierno anterior? Digamos, el fondo no existía en la Argentina. La gente ya no sabía qué quería en la decir. Argentina. Y antes del fondo existía BlackRock. Pagábamos antes de 2018. Antes de 2018 sí, yo le pregunté para una película que hice, le preguntaba a niños qué era la sigla FMI, a adolescentes, a jóvenes. No sabían. Pero yo te voy a hacer una pregunta más fácil. Vos si tomás un crédito, ¿tomás un crédito al 8% o un crédito al 4%? No es lo mismo un país que una persona. No, pero contestame. Un país puede cobrar impuestos. ¿Por qué no es lo mismo? Pero si los impuestos van para pagar los intereses, ¿vos querés que la gente pague más impuestos para pagar más intereses solamente por un eslogan? No, lo que digo es que el Fondo Monetario, además de ser un organismo financiero, es un organismo político que te condiciona en un montón de cosas que se está viendo. Te dice, mira, vos con esta partida tenés que hacer esto, no, lo único que te dice que no discuta la cuadratura del círculo. Es lo único que te dice. Te dice, por favor, entendé que si vos seguís financiando al gobierno con el Banco Central, el poder adquisitivo de la gente va a valer cada vez menos. Y si no hubieran financiado en 2020 con la pandemia, con el Banco Central, ¿qué habrían hecho contra la pandemia? Si tenían el crédito cortado por Macri. No, pero para. Una cosa es que vos utilices, como utilizó todo el mundo, en situaciones de crisis anómalas, como fue la cuarentena. La emisión monetaria. La emisión monetaria. Y lo hicieron todos los países del mundo, que adiviná por qué lo hicieron y ahora está todo el mundo preocupado porque tienen 7 puntos de inflación. Porque todo el mundo sabe que la emisión genera inflación. ¿Es siempre mala? No. Hay veces que es necesaria. La inflación mundial no fue por eso. No, ¿por qué fue, Ale? Está viendo un desacople de oferta y la demanda pospandemia, está viendo una guerra. Pero son cosas diferentes. Bueno, pero la guerra empezó ahora y la inflación viene generada desde hace 18 meses. Sí, por un fenómeno mucho más complejo que la emisión de dólares. La oferta y la demanda te determinan el valor de los precios, es decir, si están altos o están bajos. La suba permanente y sostenida de los precios, que eso es la inflación, no la determina la oferta y la demanda. La determina la licuación de las monedas. Es un efecto monetario. Podemos discutir 1 hora y media en este programa eso. Tampoco quiero aburrir a la gente con algo muy teórico. No es únicamente, pero es exclusiva, es primordialmente. La cuestión, lo que me parece sí de interés para el que nos está mirando, que cree que puede haber ¿vos creés que puede volver Macri a gobernar, por ejemplo, a ser presidente? No va a depender de mí. Yo lo que definitivamente creo que, ¿Vos querrías? Yo querría que vuelva Juntos por el Cambio a gobernar con las lecciones que, a mi entender,
vale la pena aprender de nuestra experiencia Bueno, pasada. por eso, la gente que está mirando dice, capaz vuelve Juntos por el Cambio. No sé quién. Capaz Macri, capaz Larreta, Sí. capaz Que Bullrich. por ende, Ayer eso- estuviste en un acto con Bullrich. Anteayer estuve en un acto con Patricia, sí. ¿Vos querés que sea ella la candidata? No, yo quiero que sea Juntos por el Cambio y me alegra que tengamos tantas alternativas. Bueno. Patricia sin duda es una de ellas. Lo que la gente mira y quiere entrever de verte a vos es, vuelven, ¿van a hacer lo mismo pero más rápido como dijo Macri? ¿O van a hacer otra cosa? Porque aquello no mirá, funcionó. Pero mira, Ale, acá lo más importante de verdad es que el que gana las elecciones conduce, pero no gobierna a los sopapos. Eso es lo que tenemos que aprender en la Argentina. O sea, quien gana las elecciones, la gente le está dando un mandato de que conduzca un proceso. Un proceso que claramente ya vimos que no se hace de a mitades. No es que llego yo, la culpa la tenés vos, hago mi receta, en 2 años venís vos, desandás todo. Venimos a los viandazos y venimos mal. O sea, el INDEC está diciendo que el 20% más rico, de más ingreso de la sociedad, es el que gana 75.000 pesos por mes para arriba. Sí. Es lamentable, es patético, es un fracaso como sociedad fenomenal, del cual nos tenemos que hacer cargo todos. A mí me encantaría que Juntos por el Cambio vuelva al poder, porque creo que tenemos una claridad respecto del rumbo al que tiene que tomar la Argentina, de afirmar una organización de capitalismo social que respete la propiedad privada, que sea predecible, que se apoye en la rentabilidad de los Pero no negocios es eso privados. lo que hicieron. Esperá. No, Pero porque espera. cuando gobernó Juntos por el Cambio, la propiedad privada se vio afectada por tarifazos, por suba de la tasa de interés, por aumento de precios, Pero- por un pero rebrote inflacionario que no se veía desde 1991. Entonces, la propiedad privada... Pero por supuesto ¿De que quién sería- la propiedad privada? Pero no, la propiedad privada de todo el mundo. Y bueno, o sea, de la familia o del PYME que Pero- fundió, que cerraron 23 por día, a esa propiedad privada no la protegieron. Bueno, mirá, yo si querés, si vamos a discutir de vuelta a ver quién tuvo la culpa, yo te quería llevar a otro lugar. Pero si vamos a discutir quién tuvo la culpa, vos me vas a decir la pandemia, la guerra, pero la realidad de los bifes es que hubo muchísima más destrucción de empleo y muchísimo más cierre de empresas con este gobierno que con el anterior. Mucha más inflación, tasas por las nubes, no hay crédito, desempleo galopante. Digo, Ya se recuperó todo lo de la pandemia, pero no todavía lo de pero, Macri. Alejandro, No todavía lo de Macri. se recuperó todo lo de la pandemia con 600.000 argentinos más. Tenemos que vivir por 600.000 argentinos más. El PBI per cápita está desplomado. Estamos hechos crema, pero... entonces digamos, si vos querés, seguimos discutiendo a ver quién tuvo la culpa. Yo lo que te estoy proponiendo es que lo que acá tiene que quedar claro es por qué no ocurren las cosas que verdaderamente cambian el juego. La verdad que hoy tendríamos que estar todos lamentándonos de que no tengamos construida y operando la planta liquidificadora de gas en Bahía Blanca, que es un proyecto de hace 7 años, Coincido que con vos. nuestro gobierno tampoco empezó. Y el Yo lo gasoducto. que y el gasoducto a Brasil, sí. porque eso es lo que la política tiene que resolver. Vos me preguntás, ¿eso lo puede resolver Cambiemos Solo? De ninguna manera. Eso lo tiene que resolver la clase política y tiene que darle previsibilidad. Si Cambiemos vuelve a ganar y el peronismo, el Frente de Todos, permanece unido y pasa a ser oposición, nosotros vamos a necesitar consensuar este tipo de cosas de 20 años con quien es oposición y dentro de 8 o 12 podrá volver a ser oficialismo. ¿Eso incluye al kirchnerismo o es el peronismo sin los kirchneristas? Eso incluye a todos los jugadores del sistema de partidos, a todos aquellos que tengan representación real y electoral. Por supuesto que lo incluye. No me vas a decir cuál es algunos tu candidato. Con dentro de algunos Juntos será por el más Cambio. fácil y con otros será más difícil, pero no hay otra manera. Digo, si quieren seguimos probando, tomala vos, pasámela a mí, la culpa es tuya. Digamos, yo la verdad que no estoy para eso. A mí autocrítica no me ha faltado, la he hecho mientras estábamos en el gobierno, la hago ahora, reconozco las cosas buenas cuando las veo en otros, reconozco buenos funcionarios y buenos dirigentes en este gobierno y lo he hecho en anteriores, y me parece que la gente está cansada de que le contemos un cuentito. Nosotros tenemos que ponernos los pantalones y resolver estos problemas. Tienen que Nicolás. existir las plantas gasificadoras, los gasoductos, y tenemos que empezar a sacar gente de la pobreza, generando empleo. ¿Tu candidato? Mi candidato fue siempre y seguirá siendo Emilio Monzó. Ojalá podamos. Gracias, Nico, por venir.